Estamos aquí para realizar un video de cómo aplicar la teoría de Jean Piaget en la enseñanza de la matemática. Con ustedes, mi compañera. A ver, vamos a hablar un poco de la historia de Jean Piaget y sus etapas. Jean Piaget fue el padre de la teoría moderna del desarrollo infantil. Sorprendentemente, este educador empezó su carrera en las ciencias naturales. El interés que tuvo por las etapas del conocimiento fue porque tuvo 3 hijos. Entonces, dio un giro rápido de su vida que lo llevó a interesarse en el aprendizaje humano y la adquisición de conocimientos. Las etapas de Piaget de desarrollo cognitivo siguen el crecimiento desde el nacimiento hasta la adolescencia. Estas etapas se dividen en 3. La ascenso motora, que empieza desde el nacimiento hasta los 2 años. La preoperacional, que aproximadamente empieza desde los 2 años hasta los 7 años. Y la concreta, que es una subdivisión, se divide desde los 7 años hasta la preadolescencia y desde la preadolescencia hasta la adolescencia. Adicionalmente, podríamos decir que los educadores pueden usar la teoría del desarrollo detrás de cada etapa para crear estrategias según la edad en la enseñanza de las matemáticas. La tendencia de Piaget es el constructivismo, es decir, el conocimiento se construye partiendo de los conocimientos previos. Bueno, voy a hablar sobre la etapa preoperacional. En esta etapa adquiere una descripción de la teoría de Piaget del desarrollo preoperacional para niños de aproximadamente entre 2 y 7 años, es decir, segundo año de educación general básica. En general, los niños en esta etapa están comenzando a entender cómo los símbolos pueden representar estos objetos. Nosotros debemos entender como símbolo lo que son números y letras. Los niños usan fantasías o invenciones y además ellos son egocéntricos, es decir, son individualistas, todo lo hacen es para sí mismos. En su pensamiento no tienen un conocimiento firme del concepto de tiempo. Una aplicación práctica sobre esta etapa es el aprendizaje de los niños. Vamos a dar un pequeño ejemplo para que podamos entenderlo mejor. Bueno, nosotros solemos confundir el hecho de que un niño sabe contar. Lo que el niño hace en sí solamente es recitar los números, ¿no? Ellos aprenden como cualquier cosa que ellos lo hacen a esa edad, y simplemente, como les digo, solo lo que hacen es recitar los números. Otra cosa es contar. Ahora aquí, si nosotros podemos observar, aquí tenemos un grupo de objetos, los cuales no tienen ningún orden en especial. Todos ellos están desordenados, y lo que sugiere Piaget es que primero, para poder tener noción de contar, lo que debemos hacer primero es ordenarlos. Es decir, lo que tenemos que hacer primero es ponerlos en orden, ¿no? Y de ahí, una vez que nosotros lo hayamos hecho ya este proceso, lo que vamos haciendo es asignando un número para cada objeto. El niño sabe ya, ¿no?, que el orden es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero aquí lo que ya estamos haciendo es asignando un número para cada uno de estos objetos. Entonces aquí sí, si es que el niño ya hace suyo este principio, podremos decir entonces que el niño ya está empezando a contar. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la etapa concreta operacional. Comprende la etapa concreta operacional, según Piaget, los niños que están entre los 7 años y la preadolescencia. Pueden considerar múltiples dimensiones o aspectos de un objeto, entender la seriación, ordenar aumentando o disminuyendo valores, y pueden también clasificar objetos. Los ejemplos concretos y las experiencias prácticas son esenciales para aprender durante esta etapa y el desarrollo.
Es por eso que yo les he traído aquí un material concreto que los alumnos muy bien les pueden servir en esta etapa del aprendizaje. Esta es una plantilla de fracciones, que es muy importante cuando ellos ven fracciones. Creo que es un tema muy complicado en los chicos de la escuela, inclusive colegio y universidad, que todavía tienden a confundir las fracciones. Entonces es muy importante que el alumno apropie los conocimientos trabajando con una tablita como estas. Ustedes pueden fijarse que las hemos dividido las mismas unidades en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 partes. Si la dividimos en 2 partes, por ejemplo, cada una se llama un medio. En el numerador está indicando las partes de la fracción y el denominador en cuántas partes se dividió la fracción. Acá abajo tenemos un tercio, se ha dividido en 3 partes. Bueno, también quiero indicarles que este material sirve para múltiples operaciones, inclusive para sumar, restar, pero en esta clase vamos a indicar sobre la división de las fracciones. Muchas veces los alumnos suelen confundir que cuando tengo un medio y cuando tengo un octavo, por ejemplo, piensan que el 1/8 es mayor que el 1/2. Pero si los trabajan van a darse cuenta que un octavo es más pequeño. Mientras más pequeño es el denominador, la fracción se va haciendo muy pequeña y con estas tablitas de fracciones se les puede a los chicos hacer que vayan ellos comparando, por ejemplo, y les van a darse cuenta realmente viendo que un medio es más grande que un octavo. A pesar de que el 8 es mucho más grande, esta fracción es muy pequeña. Un noveno al menos es más pequeño todavía. Entonces, solamente quería compartir con ustedes esta parte de las múltiples aplicaciones que puede haber con la plantilla de fracciones. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar de la etapa formal operacional. En esta etapa el estudiante o el adolescente puede aprender y entender. Esta etapa se caracteriza porque su habilidad es de pensar. Este suceso ocurre en el periodo de la adolescencia. Un estudiante es capaz de crear su propia hipótesis, evaluar ideas, usar pensamientos abstractos, razonar y aplicar conceptos. Además, con un pensamiento formal, tiene la capacidad de manejar enunciados, entender las expresiones simbólicas del álgebra, incluyendo variables. En sí, lo que Piaget nos da a entender que utilizando experiencias previas, el medio que nos rodea, nuestro conocimiento, razonamiento, podemos establecer un proceso o pasos para la resolución de problemas, así también como en sus exposiciones o aplicaciones lo establece Poglia. Como un ejemplo práctico, vamos a establecer un problema. Le establecemos la cuarta parte de un número más su décima parte es igual a la quinta parte del número aumentado en 15 unidades. ¿Qué nos pregunta? Hallar el número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué comparación vamos a hacer? Primero, establecemos una suma de fracciones igualando a la otra incógnita que nos pide. Realizando una suma de fracciones, después realizando la operación, finalmente despejamos la incógnita y nos sale la respuesta. Estamos aquí con un grupo de docentes para abordar sobre el video de metodología y tecnología. ¿Qué opina usted sobre el video? Mi opinión con respecto al video es que la tecnología y la metodología deben ir a la par. Si no hay una buena metodología, si no hay una buena tecnología y una buena metodología, no va a haber una enseñanza que mejore el nivel de los estudiantes. Es decir, que para que haya buena tecnología debe haber una metodología y viceversa, deben ir a la par y si no, no va a haber un resultado. Bien, Franklin, ¿qué nos puede decir del video? Bueno, en cuanto a ese video, nosotros podemos decir primero que si bien es cierto, en los momentos actuales nosotros contamos con una buena tecnología, muchos docentes no están preparados para este reto. Algunos de los docentes, sobre todo los que ya tienen a cierta edad, ellos no están
mentalmente preparados para el uso de la tecnología. Tomemos en cuenta que ahora no solamente es el uso del Infocus dentro del aula, ahora hay otras muchas herramientas tecnológicas que hacen que los aprendizajes de los estudiantes sean de una mejor manera. Entonces, partiendo desde ese punto, yo considero de que si bien es cierto, tenemos nosotros tecnología, pero la parte más importante aquí es la mentalidad de los docentes y cómo ellos vayan a explotar esta tecnología. Muchas gracias, Franklin. Gracias, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, con respecto al video, hay que concientizar primeramente. Tenemos que concientizarnos como maestros porque la tecnología debe sacarle mucho de provecho. Porque si muy bien sabemos que si uno no está preparado y no sabemos utilizar la tecnología, entonces ¿de qué sirve? El beneficio debe ser para nuestros estudiantes, porque nosotros como maestros debemos tener vocación y en sí debe ser una preparación continua y ir acorde metodología y tecnología. Bueno, muchas gracias a ustedes, compañeros. Este ha sido nuestro aporte.